Buenos días, estimados y queridos amigos y amigas. Han escuchado a un amigo siempre nos ve con miradas muy generosas, muy bondadosas, pero no es un amigo sencillo, es una persona que tiene una enorme responsabilidad y uno de los mejores procuradores que he conocido y que conozco en América Latina. Siempre he pensado, doctor, que el fiscal general, el procurador, tendría que ser el último peldaño de la carrera judicial, porque tendríamos una mayor garantía a los ciudadanos, los ciudadanos tendrían una mayor garantía, las instituciones también, porque sería una persona sin intereses políticos, sino con intereses institucionales. Sería una persona transparente por el conocimiento y su trayectoria. Sería una persona que no recibiría telefonazos. Sería una persona, Ricardo Núñez siempre decía, el gran maestro del derecho penal argentino, que es la figura más importante de toda la estructura jurídica. Es la única persona que puede detener a un ciudadano, y eso no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que haber una línea ética coherente que nos dé y nos brinde esa confianza. Muchas gracias nuevamente, apreciado y distinguido amigo. Nuestro agradecimiento también a la doctora Santimaki por brindarnos con la generosidad que la caracteriza este espacio de reflexión, un espacio de reflexión criminológica, victimológica, no común en ámbitos jurídicos. Y por eso nuestro agradecimiento, que siempre nos ha brindado este espacio. Mendoza siempre ha sido muy generosa. Mendoza representó para el país un surgimiento de la criminología allá a finales de la década del 60 con el Instituto de Ciencias Penales, y tuvimos la suerte de brindar hospitalidad y escuchar las enseñanzas de Jean Pinatel, un gran criminólogo francés, del maestro Sergio García Ramírez, hasta hace poco presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del mismo Elías Neumann, de un hijo mendocino de San Rafael, el doctor Luis Marco del Pont. Y Mendoza siempre ha estado, a mi modesto criterio, en los mayores avances científicos desde el punto de vista criminológico, en un país sumamente complicado, en el que todavía nos resistimos a las investigaciones sobre la violencia. O sea que es muy grato poder estar aquí y hacer algunas reflexiones. Como ustedes saben, la representación de la justicia siempre está, la representación que más conocemos es la representación francesa, con la mujer, con la balanza, el daño y el equilibrio que implica el accionario de la justicia, el equilibrio de la pena, una justicia
llena de libros a su alrededor, con una espada que significa el cumplimiento de la ley, y con los ojos vendados, que significan que todos somos iguales ante la ley. Hay una corriente que dice que hay que sacarle la venda a los ojos de la justicia para que pueda ver la realidad y pueda ver los procesos de criminalidad y pueda ver los procesos de victimización. Y hay otra corriente de criminólogos y victimólogos que dicen no hay que sacarle la venda, hay que apretarle la venda para que todos seamos iguales ante la ley. ¿Somos todos iguales ante la ley? ¿Son los niños tratados como verdaderos ciudadanos? ¿Los adolescentes? ¿Los pobres? ¿Las personas carenciadas económicamente? ¿Es lo mismo una persona carenciada que el ciudadano que tiene recursos y que puede tener el apoyo, la orientación y la defensa de estudios jurídicos calificados? Probablemente me inclinaría por apretar la venda de la justicia, para que todos seamos iguales ante la ley. La criminología y la victimología, como nos mostraba el distinguido amigo, siempre ha trabajado en función de lo que entra a la justicia, lo que se llama criminalidad conocida. ¿Qué entra a la justicia? ¿Y cómo selecciona la justicia los casos? En un momento, como ustedes saben, en todo el mundo y también en nuestra sufrida Latinoamérica, estamos viviendo un colapso institucional, un colapso que se observa en la salud, en la educación y especialmente también en la justicia. Pero hay otro tipo de criminalidad, que es la criminalidad desconocida o cifra negra de la criminalidad, que son las víctimas que por muchas razones culturales, personales, familiares, no realizan la justicia, no realizan la denuncia. Y ustedes saben que la denuncia pone en funcionamiento la justicia, pone en funcionamiento la justicia. ¿Y quién hace la denuncia? Generalmente los ciudadanos que han sido víctimas de violencia, de situaciones en las que le fracturan la vida. Porque el delito, doctor, todavía es un gran misterio en la vida de las personas. Todavía no sabemos por qué, como decía Jean Pinatel, por qué una persona pasa al acto delictivo, esa línea imaginaria que tenemos, por qué una persona pasa tan rápidamente como tal vez los psicópatas, o tal vez personas que no han tenido oportunidades de comer, de educación, todas las carencias, y que pasan tan rápidamente al acto delictivo. Porque otras personas que sí han podido comer, han podido recibir educación, y como en el caso de los delitos económicos, en los delitos de corrupción, ¿por qué siguen o roban? Se apoderan de los bienes. Es un misterio, es un misterio. Pero cualquiera sea, nadie puede levantar la mano y decir yo no voy a cometer un hecho delictivo. Acá, en este auditorio calificado de expertos, en un espacio de prevención, en un espacio de prevención
en un espacio que permite la construcción de redes de prevención. Sin embargo, nadie puede levantar la mano y decir, yo no voy a cometer un delito. Y tal vez nadie puede levantar la mano y decir, a mí no he sido víctima de algún delito. Entonces hay una complejidad, hay un misterio. Hace muchos años decíamos, ¿cómo serán las cárceles del año 2000? Y bueno, serán tal vez pequeñas clínicas, con orientación clínica, trataremos de ayudar a la persona con altas complejidades delictivas, porque mucha gente a lo mejor no necesita ir a la cárcel, por programas preventivos. Tal vez, como decían los antiguos penitenciaristas, algunas personas no deberían salir, como en el caso de los homicidios de niños, como en el caso de las violaciones de niños, y como los torturadores, como los autores de abuso de poder. Y bueno, llegamos al 2015 y todos los países del mundo, aún los países nórdicos, han aumentado su población penitenciaria, nosotros también. Las cárceles son cada vez más grandes. El individuo de nuevo se está convirtiendo en un número en las cárceles. No hay tratamiento, se ha fracasado en los tratamientos penitenciarios, por eso la alta reincidencia que tenemos y la alta victimización. Las universidades generalmente han mirado para otro lado en la capacitación de personal, por eso la creación de los centros judiciales en la mayoría de los países latinoamericanos para poder equilibrar la actualización y la capacitación. En fin, todas situaciones que estamos viviendo a diario. En un momento en la que la criminalidad ya hace muchos años pasó de ser romántica. Tenemos una criminalidad agravada con víctimas vulnerables, con una elección de las víctimas y especialmente una criminalidad grupal cada vez más organizada, en la que las instituciones estamos llegando cuando están los muertos y reaccionamos cuando están los muertos. No tenemos casi fiscalías especializadas, no es lo mismo un delito económico que un delito contra la integridad sexual, no es lo mismo, en fin, un delito familiar que un delito contra la propiedad. En todos los casos, nosotros consideramos que el delito fractura la vida de una persona en un antes y después. Y hay una fractura existencial, lo reiteramos siempre, la mirada de la víctima, la situación de la víctima, su confianza, su alta confianza que tenía hacia los ciudadanos, cambia su manera también de relacionarse con las instituciones. La consecuencia y la conmoción del delito en las víctimas obviamente depende de la gravedad, de las modalidades del delito, de tantas circunstancias, pero es evidente que hay siempre un antes y después en la vida de las personas. Cualquiera sea el delito. Por ejemplo, delitos como la amenaza, que son muy pocos investigados, no hay casi investigaciones. La amenaza a un niño, te voy a matar, o voy a matar a tus padres, o si haces tal cosa, o si no haces tal cosa, no lo toca al niño, o no lo toca al adolescente, o no lo toca a cualquier persona de cualquier edad. Sin embargo, esa conmoción producirá cambios a nivel de todas sus relaciones, de sus miradas, de sus comunicaciones. Y vamos a pasar a algunas
decíamos, este delito que fractura la vida y que, qué paradoja nos enseña la criminología. Las instituciones encierran al delincuente, a la persona autora, al ciudadano autor de un hecho delictivo, pero las personas que han sufrido estos procesos de victimización se encierran, no quieren salir, temen salir, pierden su trabajo, ya no pueden seguir estudiando. En los casos de delitos contra la integridad sexual se tienen que bañar permanentemente 10 veces, 15 veces al día, porque sienten el olor de todo el proceso de victimización. No pueden comer, no pueden dormir. Hay toda una serie de síntomas que todavía yo considero que la justicia no ha comprendido todas las graves consecuencias que produce el delito en una persona. Siempre la mirada ha estado puesta en el autor, siempre ha preocupado la persona que implica un peligro para la comunidad. Por eso las clasificaciones, los estudios vinculados al delincuente han sido muy minuciosos. Pero ¿y la víctima? Y el equilibrio vinculado a los derechos y garantías vinculados a las víctimas. Entonces, no es casual que ha sido muy reciente todos los comienzos de los estudios victimológicos. Tenemos un amplio campo por desarrollar, por estudiar, por comprender, por respetar a las víctimas. ¿Cómo es tratada la víctima en la administración de justicia? ¿Cómo es tratada nuestra policía? Queremos una policía científica, técnica, humana. ¿Cómo es tratada la víctima en nuestras instituciones? ¿Cómo es tratada la víctima en nuestros hospitales? ¿De qué manera las instituciones pueden ir atenuando el daño provocado por el delito que las mismas instituciones no pudieron evitar? Dentro de todo este panorama nos preocupa mucho y hemos trabajado en los últimos años con el tema del silencio de la victimización. Son numerosas, no pueden hablar. La justicia conoce, fíjense, la justicia conoce las víctimas y los ciudadanos que pueden hablar, que pueden presentarse y decir, mire, me pasó esto, señor, me pasó esto. Pero muchas víctimas no pueden hablar y acceder a sus derechos. Por ejemplo, los niños maltratados. Posible hablar con un niño maltratado, bebé, obviamente, niño de 2 años. El maltrato es un daño sistemático. Muchísimos niños mueren y ni sabemos que han perdido su vida a causa del maltrato. Y los niños que sobreviven rompen el silencio cuando son adultos. Que pudieron decir, sí, mis padres hicieron esto. Y en los casos de abuso también. Los hombres son más vulnerables por razones culturales, entonces no es fácil que un hombre hable vinculado al maltrato sufrido en la niñez o a un abuso sexual. No conocemos todavía qué pasa, por ejemplo, con la delincuencia sexual. No sabemos si los exhibicionistas quedan en las exhibiciones obscenas, que se dirige este delincuente altamente peligroso, se dirige a los niños de jardines de infantes, los niños que están en las plazas, en las calecitas. Es un accionar muy rápido, pero dirigido a obtener el asombro de los niños. Los niños quedan paralizados y no saben cómo explicar este comportamiento. Y científicamente todavía no sabemos
si ese exhibicionista pasa a ser violador de niños y después pasa a ser violador y homicida de niños. No tenemos en nuestras instituciones especialistas en tratamientos de patologías sexuales, por los cuales, como ustedes saben, la reincidencia en la delincuencia sexual es sumamente alta. Delincuentes que se dirigen no a adultos. La mayoría de los delincuentes sexuales, de todo tipo, de todas las características, están dirigidos a niños y adolescentes. Y son justamente altamente reincidentes, en una reincidencia específica, porque no van a robos, sino siguen en comportamientos sexuales, porque tampoco reciben, la institución penitenciaria no les brinda el tratamiento. Otro de los silencios, el silencio de la familia, el silencio de las familias, que por la índole de la estructura familiar a veces no permiten que se sepa esta criminalidad o esta victimización vinculada a niños y adolescentes. Y los niños son las víctimas más vulnerables. Hay un grupo de víctimas, toda víctima es vulnerable, pero hay un grupo que es lo más vulnerable, que son las personas que no pueden percibir el peligro. Un niño no puede percibir el peligro. Una persona discapacitada no puede percibir el peligro. No pueden defenderse y no pueden solicitar ayuda. Estas tres características hacen del silencio de la victimización una constante. El silencio de los testigos, personas que no pueden hablar del proceso de victimización sufrida por los niños por muchas razones culturales, sociales. El silencio de los sacerdotes autores de hechos delictivos. Fíjense que interesante que las primeras investigaciones sobre autores de delitos sexuales realizados por sacerdotes católicos fue hecho por la Universidad de Nueva York en el año 2004. No hubo una investigación gubernamental o de comisiones gubernamentales. Esta investigación estaba referida a 10.000 casos de abuso que le costó a la Iglesia mucho dinero, más de 500 millones de dólares. Eso no tiene importancia vinculado al daño moral y al daño que le han producido a los niños. Y la Iglesia cubrió esta situación para evitar escándalos, porque no les creían a los niños. Es muy fácil no creer a los niños. La justicia generalmente no les cree a los niños, por eso los someten a la cámara Gesell, por eso los someten a entrevistas. Yo he luchado siempre para que los niños no ingresen a las cárceles. 40 años lo he puesto en mis trabajos, en mis escritos. No sé por qué motivo tenemos que permitir, y hace muchos años que no se debería haber permitido, que los niños todos los domingos de su infancia ingresen a las instituciones penitenciarias. ¿Qué tiene que hacer un niño en una cárcel? Las requisas, el tema de entrar horas y horas y estar todos los domingos en las cárceles. A veces lo llevan a visitar al autor del delito que el niño fue victimizado. Los niños que viven en las cárceles. ¿Por qué un niño tiene que vivir en una cárcel? Yo creo que dentro de unos años va a haber investigaciones muy severas con los jueces de ejecución penal
y los jueces que permiten, y las autoridades penitenciarias que permiten que los niños ingresen a las instituciones penitenciarias. ¿Por qué un niño tiene que entrar a una cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que vivir un niño en una cárcel? Ese niño, cuando sea adulto o cuando sea adolescente, nos va a decir: yo estuve cumpliendo una pena de 2 años, 3 años, 5 años. Los juegos son juegos vinculados a la requisa, a esconder las cosas, en fin, a todos los comportamientos carcelarios. ¿Por qué permitimos esto? Políticamente, un político tal vez que nunca quieren tener problemas en las cárceles ni les interesa, por eso no tenemos política penitenciaria, por eso no tenemos estadística del año 2008 en nuestro país. Estadística es un número, pero bueno, un número que nos puede orientar a qué tipo de criminalidad tenemos. Y yo creo que no quieren problemas, entonces, bueno, tienen miedo que les incendien las cárceles, que le hagan un motín, el derecho del padre, el derecho de la madre a ver a los hijos. Y ahora con toda la tecnología, bueno, por Skype, por teléfono, pueden estar comunicándose con su familia. Yo creo que los niños no tienen que entrar a las cárceles, no tienen que entrar a la justicia. Ojalá que dentro de 20, 30, 50 años. Y los niños tendrían que entrar de otra manera a la justicia, no para ser minuciosamente casi torturados para ver si dicen o no la verdad, qué le hicieron, cómo le hicieron las cosas, las preguntas que les hacen los técnicos. ¿A dónde están los derechos de los niños? ¿A dónde están? O de los adolescentes. Esos protocolos, estamos en la época del modelo de los protocolos, que obviamente son guías. Pero ¿por qué aplicárselo a los niños? ¿Por qué no aplicárselo a los delincuentes? ¿Por qué no llevamos a la cámara Gesell un delincuente de abuso sexual? ¿Por qué tenemos que llevarlo a los niños? Y también no solamente tenemos que ver el tema de los sacerdotes, los profesionales, que basado en el secreto profesional a veces permiten reincidencias de violencia hacia los niños. En fin, tenemos que fortalecer las redes de comunicación. He fracasado en el tema de que los niños no entren en las cárceles. Ojalá que ustedes o las nuevas generaciones puedan impedir. Los niños no tienen nada que hacer en las cárceles. No tienen nada que hacer en las cárceles. Los niños no tienen nada que hacer en la justicia. No tienen nada que hacer en la justicia. Ojalá que ustedes tengan más suerte. Muchas gracias. Bueno, esta no era la ponencia que había preparado, pero me salió del alma. Porque en definitiva es el núcleo central de lo que quería decir. El silencio de los procesos de victimización en la que los niños son las víctimas más numerosas y las víctimas que tienen mayores consecuencias. Muchísimas enfermedades, inclusive el tema de comportamientos autodestructivos,
están muy relacionados a violencia familiar y a los procesos de victimización que sufren niños. Pero nosotros también no solamente tenemos que ver qué es lo que pasa con las víctimas, con estos procesos de victimización, sino también tenemos que ver qué pasa, cuál es la reacción social e institucional, cuáles son los costos del delito, los costos económicos y los costos morales. Un gran maestro de la criminología, el maestro Alfonso Quiroz Cuarón, en un trabajo hace muchos años, que fue el único en el mundo, sobre lo que le cuesta un homicidio a un país, señalaba ya en esa época que un homicidio, la vida de una persona no tiene precio obviamente, pero los costos institucionales él lo había señalado en $1 millón. La persona que falleció, que distinto es estudiar y leer el código desde el punto de vista de la víctima. Ya en los casos del homicidio no es que mataría a otro, sino que pertenece su vida. Hay que acostumbrarse a leer el código desde el punto de vista de la víctima, cambia el panorama. Y bueno, ¿cuánto nos cuesta esto? ¿Y por qué no se aplican medidas preventivas? Si bien hemos avanzado, porque no hay duda que hemos avanzado en muchos aspectos, todavía estamos muy atrasados. Tenemos el crimen organizado, que ya lo tenemos en el país y en América Latina. La violencia familiar. Y ahora el tema del terrorismo, que nuestro país ya lo sufrió. Queremos que estemos más preparados para no sufrir otra situación de esa índole. Yo creo que me preocupa mucho el tema del tiempo. Creo que las respuestas institucionales todavía son muy lentas y hay muchísimas instituciones en las que todavía no participa la víctima no tiene ningún tipo de información, no tiene ningún tipo de orientación. Necesitamos más centros asistenciales, jurídicos y asistenciales, sobre todo en el interior de nuestras provincias. Lo tenemos en la capital de nuestras provincias, pero no en el interior. Entonces, creería que bueno, nuestras universidades tienen que reforzar el derecho de los niños, reforzar los estudios vinculados a la criminología, a la victimología, a la sociología criminal, porque la criminalidad es cada vez más compleja y creería que estamos trabajando muy solos. Y una de las reglas más importantes para trabajar en violencia es no trabajar solos, porque nunca sabemos cómo comenzó el delito, pero tampoco sabemos cómo va a terminar. A mí me ayudó mucho en la tarea asistencial durante muchos años, cuando recibía a una persona, a veces había que preguntarle si había comido ese día, cómo había llegado a la institución. Pero a mí me ayudó mucho pensar que a lo mejor esa persona podía morir ese fin de semana o esa noche. Me preocupaba mucho cuando tenía dificultades en presentar la denuncia, cuando le contestaban: señora, ¿y usted qué va a comer después? ¿O dónde van a ir a parar sus hijos? En el caso de violencia familiar. Me preocupaba mucho la falta de respeto y las demoras innecesarias. Me preocupaba mucho las preguntas inadecuadas que le hacía el tribunal a las víctimas, totalmente improcedentes y que no tenían nada que ver con el caso concreto, con el hecho concreto, sino eran aspectos de antecedentes de su vida personal. Me preocupaba mucho que las víctimas no supieran qué pasó
si se llegó a la sentencia, si hubo una respuesta institucional. No sabía qué había pasado con el autor. Me preocupaba mucho que en los casos de autor y víctima dentro del grupo familiar